cuando el tecolote cante. Viajaremos juntos a lugares insólitos en las alas de la percepción, con la sombra del aliado. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual. Nahual, el rostro del doble. Por Roberto Cortés Zárate. Inspirado en el libro El Nahualismo de Roberto Martínez González de 2019. Entre las palabras que habitan el umbral de lo conocido y lo misterioso, Nahual ocupa un sitio singular. A primera vista, suena a cosa de leyenda, a criatura de la noche, a relato contado al filo de la hoguera. Sin embargo, el término tiene raíces profundas, tanto lingüísticas como espirituales. Proviene del náhuatl nahualli, que puede traducirse como ocultarse, disfrazarse o transformarse. Pero también puede aludir al otro yo, el compañero invisible, generalmente animal, que comparte el destino con cada persona desde su nacimiento. En la penumbra de las palabras que han cruzado siglos sin perder el enigma, Nahual sigue brillando con luz propia. No hay voz indígena, mito o susurro de la tierra mesoamericana que no haya rozado su silueta alguna vez. Decir Nahual es evocar la selva, el monte, la aldea donde aún se cuentan historias de hombres que caminan como jaguares, de curanderos que se desdoblan en aves nocturnas, de ancianas que miran con ojos de fuego. Esta ambigüedad semántica no es un defecto, sino parte esencial del enigma que representa el nahualismo. El nahualli no es solo una palabra, es un espejo cultural que devuelve múltiples imágenes. Puede designar tanto al chamán que cambia de forma como al espíritu protector que habita en forma animal. En algunos contextos, es una capacidad, un don o una maldición. En otros, un ser, una entidad con agencia propia. Desde el inicio, la definición rehúye los límites rígidos del pensamiento occidental, es figura cambiante, híbrida, escurridiza. Pero antes que historia o leyenda, Nahual es lenguaje. Y en el lenguaje ya está todo, la memoria, el cuerpo, el miedo, el don. Nahual puede significar hablar claro, expresarse con precisión, pero también estar en acuerdo o acompañar. En esa doble dirección semántica se cuela una clave: el Nahual no solo es quien cambia, sino quien traduce. No solo es quien oculta, sino quien revela desde otro plano. Durante mucho tiempo, Nahualli designó a una persona con poderes especiales, alguien capaz de adoptar la forma de un animal o de mantener un vínculo espiritual con una criatura del mundo natural. Era un concepto fluido, que no se dejaba encerrar. A veces significaba el otro yo, el espíritu animal que acompaña a cada individuo desde su nacimiento. Otras veces se refería al brujo, al chamán, al curandero, al ser que camina entre mundos. La tradición no se contradecía, en realidad, proponía una lógica más amplia, donde un ser podía ser muchos y un destino podía estar encarnado en múltiples cuerpos. Los pueblos mesoamericanos jamás concibieron una ruptura entre el ser humano y la naturaleza. La vida estaba entrelazada en redes de correspondencias, y el animal no era inferior, sino pariente, espejo, posibilidad. Por eso el tonal, el espíritu vital que se otorgaba al nacer, no era solo símbolo, sino parte viva del alma. A través de él, el Nahual adquiría su fuerza, su rostro secreto. En este contexto, el Nahual no es simple disfraz ni criatura fantástica, es un modo ancestral de comprender la relación con el mundo, un canal de comunión con el monte, el río, el cielo. Con la llegada de los conquistadores, esta visión fue desfigurada. Las crónicas coloniales, escritas desde el miedo y la incomprensión, tradujeron nahualli como brujo o hechicero. Muy pronto, el término se cargó de connotaciones negativas. La Inquisición identificó en él signos del demonio, de la idolatría, del desvío espiritual. El nahual dejó de ser guía y se convirtió en amenaza. El otro yo animal pasó a ser una prueba de posesión maligna. Así se desató una persecución que no logró extinguir la creencia, pero sí la arrojó a las sombras. Los primeros cronistas europeos enfrentaron esta confusión con temor o desprecio. Algunos tradujeron nahualli como brujo o hechicero, otros lo igualaron a demonio o ser maligno. Durante siglos, el nahualismo sobrevivió en susurros, en cuentos, en prácticas clandestinas.
Sin embargo, las comunidades indígenas resistieron. Conservaron sus palabras, sus claves, sus nombres. En muchos pueblos, hasta el día de hoy, se habla del nahual con respeto, temor y familiaridad. Se dice, por ejemplo, que ciertas personas pueden cambiar de forma al caer la noche. Que los curanderos antiguos sabían andar por el monte convertidos en pájaros o coyotes. Que un anciano puede proteger a su comunidad transformado en jaguar si el equilibrio espiritual está en riesgo. Y aunque el escepticismo moderno quiera encerrar estas historias en el cajón del folclore, en muchas regiones de México y Centroamérica estas ideas no son pasado, sino presente vivo. La figura del nahual, en este sentido, no ha desaparecido. Ha mutado, como le corresponde a quien lleva el don de la transformación. En algunas ciudades, se ha convertido en símbolo de resistencia cultural, en otras, en motivo de curiosidad turística o esotérica. Aparece en murales, canciones, novelas gráficas, rituales urbanos. A veces con fidelidad a sus raíces, otras veces convertido en fetiche posmoderno. Pero incluso en sus formas más difusas, el nahual conserva un rastro de verdad antigua. Su sombra sigue caminando entre nosotros. Porque el nahual no es solo una figura, es una pregunta abierta. ¿Quiénes somos cuando dejamos de ser nosotros? ¿Qué parte de nuestra identidad permanece oculta bajo la piel visible? ¿Qué fuerza nos acompaña desde que nacemos y qué rostro tendría si pudiera hablar? El nahualismo propone una respuesta simbólica, pero no por ello menos poderosa. Somos también lo otro, lo animal, lo invisible. Somos cuerpo, pero también energía. Somos lenguaje, pero también silencio. Y es que en el fondo, el nahual no se define. Se intuye. No se encierra en una fórmula, porque su esencia es fluir entre formas. Es el nombre que se transforma, el yo que se desdobla, la palabra que se convierte en animal. Y si aún nos sigue fascinando, es porque en él reconocemos algo que perdimos o que tememos aceptar, que no todo lo humano es visible, y que hay verdades que solo se revelan cuando dejamos de mirar con ojos humanos. El nahual es, entonces, el nombre y su sombra. Aquello que no puede fijarse del todo, pero cuya presencia persiste. Es símbolo, figura, espíritu, posibilidad. Y como todo símbolo ancestral, guarda en su ambigüedad una clave profunda, la de un mundo en el que lo sagrado no está en los cielos, sino en cada animal, cada monte, cada rostro humano que aún recuerda cómo hablar con lo invisible. El brujo que se transforma. En ciertos pueblos aún se dice que el monte tiene ojos. Que no todo lo que camina sobre cuatro patas es un animal común. Que algunas figuras se mueven distinto, con el sigilo de quien carga un secreto. Se dice, también, que hay gente que puede irse, dejar su cuerpo tendido sobre un petate y cruzar al otro mundo convertida en coyote, en lechuza, en jaguar. Hay quienes aseguran haber visto esos cuerpos dormidos, sin alma, respirando apenas, mientras el nahual andaba lejos, haciendo lo suyo. Esa figura, el brujo que se transforma, ha habitado durante siglos el imaginario indígena mesoamericano. Pero no como un personaje de cuento, sino como parte real y activa del tejido comunitario. El nahual, en este sentido, no es solo una palabra para nombrar al espíritu animal o al doble invisible. Es también el nombre de una persona con capacidades extraordinarias. Una figura ambigua, ambivalente, poderosa. Alguien que puede sanar o dañar, proteger o vengarse. Alguien que camina entre dos mundos y no pertenece del todo a ninguno. El nahual, cuando es humano, vive entre la gente. Es alguien que cultiva, que come, que envejece como los demás. Pero hay señales. Puede tener una mirada profunda, una palabra contenida, una marca en el cuerpo. Sabe cosas que los otros no saben. Conoce las plantas, los signos del cielo, los sonidos del viento. Y sobre todo, sabe cuándo callar. No es un curandero cualquiera. Es alguien que ha recibido el don, o la carga, de transformarse, de cruzar los límites de la carne y habitar otras formas. Ese tránsito no ocurre a la ligera. El proceso es complejo, lleno de rituales, silencios y aprendizajes.
No basta con querer, hay que ser elegido o iniciado. En algunos casos, se dice que el don se hereda, en otros, que se adquiere por medio de sueños, visiones o encuentros sobrenaturales. La transformación no es un espectáculo, sino una disciplina del alma. Se entrena en secreto, con ayuda de guías que conocen los caminos. A veces implica el uso de hierbas, de ayunos, de cantos. A veces basta el pensamiento y el deseo firme. Pero siempre, siempre, requiere respeto. Porque convertirse en animal no es un acto gratuito. No se trata de huir del cuerpo, sino de expandirlo. De habitar el mundo con otra mirada, con otro olfato, con otra memoria. El nahual que se transforma en jaguar no lo hace para impresionar, sino para cumplir una función: proteger, espiar, curar, advertir. En la tradición mesoamericana, cada animal tiene un sentido espiritual, una energía específica. No es lo mismo ser coyote que ser venado, no es igual volar como lechuza que andar como serpiente. La elección, o la revelación, del animal está ligada al carácter, al destino, a la historia de quien porta el don. Muchas historias narran el momento de la transformación como un tránsito doloroso o peligroso. Se habla de cuerpos que crujen, de voces que se quiebran, de sudores fríos. Pero también de liberación, de poder, de ligereza. El cuerpo humano queda tendido, inmóvil, mientras el alma vuela. A veces se dice que si alguien mueve ese cuerpo o lo daña, el nahual no podrá regresar. O regresará incompleto, roto, enfermo. Por eso, quienes conocen el secreto nunca interrumpen ese viaje. Vigilan en silencio, sabiendo que allí, frente a ellos, está el cuerpo de alguien que habita otro plano. La comunidad lo sabe. Aunque no se hable abiertamente, todos sospechan. Se respeta al nahual, pero también se le teme. Porque si puede curar con un soplo o un rezo, también puede enfermar con una palabra. Si puede proteger, puede castigar. Y sobre todo, porque se le reconoce un saber que escapa a las normas. El nahual conoce lo invisible, los deseos escondidos, los odios antiguos, los hilos que atan a la gente entre sí. Es un guardián, pero también un espejo incómodo. Por eso, muchas veces el nahual se vuelve figura solitaria. Vive al margen, entre el bosque y el pueblo, entre la casa y la cueva. No siempre participa de las fiestas ni de los consejos. Se le consulta, pero no se le interroga. Se le respeta más allá de lo razonable, porque su sola presencia recuerda que hay cosas que no se explican con lógica. El nahual encarna la frontera entre lo visible y lo invisible. Y esa frontera, en muchas culturas, es territorio sagrado. En los relatos orales, el nahual que se transforma suele aparecer como una figura ambigua, a veces justo, a veces vengativo, a veces sabio, a veces cruel. Esa ambigüedad no es un defecto, sino una forma de poder. No se espera que el nahual sea santo ni demonio, sino que cumpla una función de equilibrio. Que mantenga el orden invisible. Que proteja lo que no se puede ver. Y cuando ese orden se rompe, el nahual actúa. Puede hacerlo en sueños, en presagios, en enfermedades súbitas, en encuentros extraños bajo la luna. Para muchos, estas ideas pueden parecer superstición. Pero en las comunidades que las han preservado durante siglos, el nahualismo no es folclore, sino experiencia viva. No es pasado, sino presente. Y aunque se le haya querido reducir a curiosidad antropológica o a personaje de ficción, su fuerza simbólica persiste. Porque el nahual, el brujo que se transforma, encarna algo que nuestra cultura moderna ha olvidado, la posibilidad de que el cuerpo no sea límite, sino puente. Que el conocimiento no esté solo en los libros, sino también en la piel, en el instinto, en el silencio. Y sobre todo, que la identidad no sea fija. Que en cada uno habite una posibilidad de cambio, de desdoblamiento, de tránsito. Que el ser humano, lejos de estar completo, sea siempre también otro. El demonio del conquistador. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, no solo traían espadas, cruces y pólvora. Traían un mundo.
Un orden simbólico que no toleraba fisuras, una visión del bien y del mal que separaba con nitidez lo sagrado de lo profano, lo humano de lo animal, lo verdadero de lo herético. En ese mundo cerrado, todo lo que no se parecía a su Dios debía ser convertido, corregido o destruido. Así, los antiguos nahuales, esos sabios del monte, esos seres de dos rostros, se convirtieron de pronto en enemigos del alma. De guías espirituales pasaron a ser siervos del demonio. No fue una transformación inocente. Fue parte de un proceso de colonización simbólica que afectó no solo los cuerpos y las tierras, sino también las creencias, los sueños, las palabras. El nahualismo, con su lógica ambigua y su relación profunda con el mundo natural, resultaba especialmente peligroso para la doctrina católica. No solo desafiaba la idea del alma única e inmutable, también cuestionaba la supremacía humana sobre la naturaleza, proponiendo en su lugar una red de correspondencias y alianzas invisibles. Los frailes que documentaron las costumbres indígenas no siempre entendieron lo que veían. En muchos casos, tradujeron el nahualismo como brujería o idolatría. Sus relatos están llenos de temor, fascinación y repudio. Las transformaciones eran vistas como pactos diabólicos. Los animales compañeros eran confundidos con demonios. Las curaciones, con hechicería. Lo que para las comunidades era don y sabiduría, para los evangelizadores era desviación y pecado. La Inquisición pronto hizo suya esta mirada. Aunque su foco principal fueron las prácticas heréticas entre los españoles, también persiguió a indígenas acusados de supersticiones o prácticas diabólicas. En muchos pueblos, los relatos sobre nahuales comenzaron a mezclarse con el miedo. Se hablaba en voz baja, se ocultaban las prácticas, se adaptaban los rituales. Algunos nahuales fueron perseguidos, otros desaparecieron, y muchos más ocultaron su don bajo formas permitidas por la nueva religión, el santo, el curandero, el rezandero, el ermitaño. La violencia no fue solo física o jurídica. Fue también epistémica. El pensamiento indígena fue empujado a los márgenes, etiquetado como ignorancia o locura. Los relatos antiguos fueron reescritos, mutilados, ridiculizados. El nahualismo sobrevivió, pero herido. Su lógica fue fragmentada, sus símbolos desplazados, sus prácticas deslegitimadas. Y sin embargo, resistió. En los pliegues de la historia, en las grietas del catecismo, en los cuentos que se susurran de noche, siguió latiendo. En algunos casos, la resistencia tomó formas híbridas. El sincretismo permitió que muchas creencias nahualistas se conservaran bajo máscaras cristianas. Algunos santos adquirieron rasgos de antiguos dioses o nahuales protectores. Las cuevas y montes siguieron siendo espacios sagrados, aunque ahora se les invocara con Padre Nuestros. La lógica de la doble pertenencia, al mundo visible y al invisible, se mantuvo, pero disfrazada. Como el propio nahual, la tradición se ocultó para sobrevivir. Sin embargo, no todo fue ocultamiento. En algunos pueblos, el nahualismo se volvió forma de resistencia activa. Contra el despojo, contra la humillación, contra la evangelización forzada. Ser nahual, o al menos conservar la creencia, era un modo de decir, no todo nos han quitado. Aún tenemos nuestros saberes, nuestros nombres, nuestros espíritus. Aún somos otros bajo esta piel. Con el tiempo, el discurso colonial dejó huellas profundas en la forma en que se percibe al nahual. Incluso hoy, muchos relatos lo presentan como una figura temible, maligna, peligrosa. Se le acusa de causar enfermedades, de robar energía, de acechar a los niños. El temor tiene raíces reales, pero también heredadas. No es casual que esta figura de poder indígena haya sido construida como amenaza. Es una forma de prolongar la conquista, de negar la posibilidad de otras formas de saber. Pero el miedo no ha sido suficiente para borrarlo. El nahual persiste. Persiste en los cuentos, en las advertencias, en los silencios de quienes saben más de lo que dicen. Persiste también en la memoria corporal de los pueblos, en su forma de mirar al monte, al cielo, a los animales. Porque donde los conquistadores vieron demonios, los antiguos vieron aliados. Donde la iglesia vio desvío, las comunidades vieron conexión. Donde el dogma impuso jerarquías, el nahualismo propuso reciprocidad.
Este conflicto no es solo del pasado. Es un eco que llega hasta hoy. En cada disputa por los saberes indígenas, en cada desprecio institucional por las prácticas tradicionales, en cada intento por encerrar el mundo espiritual en categorías académicas, se juega de nuevo la batalla simbólica entre el mundo del conquistador y el del nahual. Y el monte, dicen algunos, sigue observando. La figura del nahual demonizado no dice tanto sobre los pueblos originarios como sobre quienes los quisieron dominar. En su intento por imponer un solo Dios, un solo cuerpo, una sola verdad, los conquistadores revelaron su propio miedo, el miedo al otro, al cambio, a lo indomable. Y sin querer, al perseguir al nahual, confirmaron su poder. Porque aquello que debe ocultarse para sobrevivir se vuelve, con el tiempo, más difícil de destruir. El cuento y el conjuro. En los pueblos donde aún se apagan las luces temprano y las sombras caminan más libres, el nahual no es una figura del pasado. Vive en la voz de los ancianos, en los cuentos que no se escriben pero se repiten, en los silencios cargados de advertencia. No hay lugar donde no se haya dicho alguna vez que alguien vio algo raro en el monte, en el camino, en los patios a medianoche. El nahual aparece en esas historias como una presencia constante, a veces justa, a veces aterradora. Su leyenda no ha muerto. Solo ha cambiado de ropaje. En estas narraciones, el nahual nunca se presenta de frente. Llega de noche, entre bruma, entre ruidos extraños. A veces es un perro enorme que no ladra, un guajolote que no deja de mirar, una sombra que se arrastra contra la lógica del cuerpo. A veces parece humano, pero no lo es del todo. Tiene los ojos muy negros o muy rojos, una voz que no cuadra con su edad, un paso que no suena en el suelo. Nadie lo ve claramente, pero todos lo reconocen. Lo que inquieta no es su forma, sino su presencia. Las historias varían, pero comparten una estructura ancestral. Un animal aparece donde no debería, hace algo imposible, habla, entra sin abrir, desaparece, y luego, al día siguiente, alguien en el pueblo amanece enfermo, con marcas en el cuerpo, con fiebre sin causa. O el animal recibe un golpe y alguien en la comunidad queda herido en el mismo sitio. Es el conjuro tácito del relato, lo que le pasa al nahual, le pasa a su forma humana. Quien lo hiere, debe atenerse a las consecuencias. Quien lo reconoce, debe callar. Muchos cuentos narran lo mismo desde distintos ángulos. El nahual que ronda las casas robando gallinas, pero no lo hace por hambre, sino como advertencia. El que se aparece en los sueños de los niños para decirles cosas que aún no deben saber. El que cuida el monte y castiga a quienes cortan árboles sin permiso. En otros relatos, el nahual es más siniestro, roba energía, produce enfermedades, se alimenta de miedo. Pero incluso en estos casos, la figura nunca es completamente maligna. El nahual actúa con motivo, por equilibrio, por justicia. Es peligroso, pero no gratuito. Hay también cuentos de encuentros inesperados. El campesino que va por leña y ve a un venado que lo mira de frente, con una mirada humana. La mujer que sale al río y escucha su nombre pronunciado por un coyote. El niño que juega solo y encuentra una figura vestida de sombras, que le entrega una piedra, una pluma, un secreto. A veces, estos encuentros marcan un destino, quien los vive queda tocado por el mundo invisible. Nadie vuelve igual después de cruzarse con un nahual. Lo interesante de estas narraciones es que no se cuentan como ficción. Quien las dice no habla como quien recuerda un cuento, sino como quien atestigua un suceso. Hay nombres, fechas, detalles. Fue una noche de lluvia. El perro tenía un ojo blanco y otro negro. El brujo se convirtió en sopilote y voló sobre la iglesia. Hay pausas, miradas, giros de voz. Se cuenta con la urgencia de quien necesita advertir, de quien transmite un conocimiento que no debe perderse. Los cuentos sobre nahuales funcionan como memoria colectiva. No solo entretienen o espantan, también enseñan. Son dispositivos éticos. Marcan límites. Dicen lo que se puede y no se puede hacer. Lo que debe respetarse. Lo que no debe nombrarse. A través de ellos, el pueblo establece una relación con lo invisible. No es una relación pasiva, se negocia,
se teme, se agradece. El nahual no es solo personaje, es parte del pacto que mantiene el mundo en equilibrio. A veces, estos relatos se repiten entre generaciones con variantes mínimas. Lo que cambia es el tono, el contexto, el énfasis. En algunos casos, se adornan con elementos nuevos, autos, celulares, gringos. Pero el núcleo permanece. El nahual sigue transformándose, como siempre ha hecho. Su poder no está en su forma, sino en su capacidad para sobrevivir al tiempo. Por eso, aunque hoy muchos niños crezcan lejos del campo, aún escuchan esas historias y se estremecen. El cuento sigue cumpliendo su función, conectar lo cotidiano con lo sagrado, lo racional con lo inexplicable. Y aunque algunos antropólogos insistan en reducirlos a mitos o narrativas funcionales, los cuentos de nahuales no se dejan atrapar tan fácilmente. No son solo símbolos ni metáforas, son fragmentos de realidad vivida. En muchas comunidades, quien escucha uno de estos relatos sabe que no está recibiendo ficción, sino advertencia. Sabe que, aunque no entienda todo, hay algo verdadero en ese relato. Algo que late más allá del lenguaje. Por eso, el cuento y el conjuro van juntos. Uno nombra y el otro actúa. El primero prepara el terreno para lo invisible, el segundo lo pone en marcha. El cuento protege, transmite, preserva. El conjuro transforma, asusta, desequilibra. Juntos forman una tradición viva, tejida con palabras y silencios. Una tradición que ha resistido siglos de desprecio, evangelización y olvido, porque responde a una necesidad profunda, la de reconocer que el mundo está lleno de presencias que no vemos, pero sentimos. Y en ese sentido, cada historia de nahuales es también una forma de memoria. De recordar que alguna vez, los humanos no nos creíamos únicos ni completos. Que sabíamos mirar al animal como hermano, al monte como hogar, a la noche como posibilidad. Que sabíamos que lo más importante no se dice del todo, pero se susurra entre líneas. Poder, secreto y comunidad. En muchas comunidades indígenas de Mesoamérica, no hay separación entre lo visible y lo invisible. El poder no se concentra solo en quien gobierna con leyes o impone normas, sino también, y a veces sobre todo, en quien sabe. Y entre los saberes más respetados, el del nahual ocupa un lugar especial. Porque el nahual no solo conoce los remedios, los signos del cielo, las rutas del monte. Conoce también los hilos invisibles que mantienen en equilibrio a la comunidad. Y si lo desea, o si es necesario, puede moverlos. No todo aquel que tiene un tonal poderoso se convierte en nahual. El nahual es quien, además de tener un espíritu animal fuerte, sabe usarlo. Lo ha cultivado, lo ha escuchado, lo ha obedecido. Esa obediencia es clave, no se trata de controlar, sino de entrar en pacto. El poder del nahual no es una propiedad privada, sino un vínculo que debe mantenerse con cuidado, con respeto, con reciprocidad. De ahí su prestigio y su peligro. Este poder, sin embargo, no es público. No se anuncia. En las comunidades, el nahual se reconoce sin nombrarlo. Hay miradas, gestos, señales. A veces es el curandero, el sabio, la partera. A veces no tiene oficio visible. Puede ser un campesino, una anciana, un hombre solitario. Pero todos saben que no se le debe faltar al respeto. Que su palabra tiene peso. Que, aunque no se siente en el cabildo ni encabece procesiones, su presencia moldea la vida colectiva. El secreto forma parte esencial de este poder. Porque lo que se dice del nahual puede traer consecuencias. Nombrarlo con ligereza, burlarse, desafiarlo, son actos que rompen el equilibrio. Por eso, el nahualismo es también una pedagogía del silencio. Se aprende a callar, a sugerir, a escuchar lo que no se dice. En el tejido comunitario, este silencio no es miedo, sino respeto. Es la forma de cuidar un saber que, si se expone demasiado, se debilita o se pervierte. El poder del nahual también es político. No en el sentido institucional, sino en su capacidad de incidir en los destinos de la comunidad. Un nahual puede frenar un conflicto, calmar una enfermedad colectiva o desatar un castigo. No necesita tribunales, su fuerza opera en otro plano. Por eso,
Muchas veces se recurre a él cuando todo lo demás falla. Cuando la justicia formal no llega, cuando las autoridades no entienden. El nahual aparece como recurso último, como equilibrio profundo. Su presencia recuerda que hay otro orden que sostiene al visible. Este papel, sin embargo, es ambiguo. Porque si el nahual puede proteger, también puede castigar. Si puede sanar, también puede enfermar. Y eso genera respeto, pero también miedo. Hay comunidades donde se le venera, y otras donde se le teme. Hay quienes lo buscan para resolver problemas, y quienes lo evitan por temor a sus capacidades. Esta ambivalencia no debilita su figura, la refuerza. Porque lo que no puede predecirse, lo que no obedece del todo a normas humanas, produce una fuerza simbólica difícil de sustituir. No todos los nahuales actúan con ética. Hay quienes usan su don para controlar, para imponer, para vengarse. En esos casos, la comunidad puede intervenir. Existen rituales, sanciones, expulsiones. El poder espiritual no está por encima del acuerdo colectivo. Pero juzgar a un nahual no es sencillo. Implica arriesgarse a consecuencias invisibles. Por eso, muchas veces se opta por aislarlo, por dejarlo fuera del círculo, sin confrontarlo abiertamente. El respeto al poder invisible se mantiene incluso en el conflicto. El lugar del nahual en la comunidad, entonces, no es solo el del sabio o el brujo. Es el del guardián de un orden más profundo. No se le sigue como a un líder político, pero se le escucha. No se le obedece por mandato, sino por reconocimiento. Su saber no se enseña en escuelas, pero es parte esencial del conocimiento colectivo. Y aunque el mundo moderno haya debilitado muchas formas de vida tradicional, en no pocas comunidades este tipo de autoridad sigue vigente. En tiempos de crisis, epidemias, conflictos, desapariciones, no es raro que la gente vuelva a buscar al nahual. No porque ofrezca soluciones mágicas, sino porque representa un tipo de saber que no se ha rendido. Una conexión con la tierra, con los ancestros, con las fuerzas invisibles que siguen moviendo el mundo. En esa búsqueda se cifra no solo una esperanza, sino una resistencia, la de quienes se niegan a aceptar que todo debe pasar por el filtro de lo racional, lo oficial, lo registrado. En el fondo, el nahualismo comunitario plantea una pregunta incómoda para la modernidad: ¿y si el saber no fuera acumulación, sino relación? ¿Y si el poder no consistiera en imponer, sino en cuidar? ¿Y si lo más profundo no se pudiera decir, pero sí compartir? Ahí radica la vigencia del nahual. No como figura exótica ni como curiosidad antropológica, sino como recordatorio de que hay otras formas de habitar el mundo. Formas donde el poder no se grita, se susurra. Donde el secreto no es opresión, sino protección. Donde el vínculo con lo invisible no es superstición, sino responsabilidad. Donde ser comunidad significa también cuidar lo que no se ve. La ciudad y la bestia. Se suele pensar que el nahual pertenece al monte, que es figura del pasado, de la oralidad rural, de los caminos de tierra. Pero basta escuchar con atención en los barrios antiguos, en los mercados, en las esquinas con faroles viejos, para notar que el nahual no se ha ido. Solo cambió de territorio. En las ciudades también camina. A veces vestido de taxista, de vagabundo, de mujer silenciosa que vende hierbas en la banqueta. A veces disfrazado de loco, de artista, de invisible. El nahualismo no desapareció con la modernidad. Se adaptó. Migró con las personas que salieron del campo buscando trabajo, techo, futuro. Cruzó las avenidas, entró en las vecindades, se coló en los cuentos urbanos. Y aunque perdió parte de su estructura ritual tradicional, no perdió su fuerza simbólica. Hoy el nahual habita los márgenes, esos espacios de la ciudad donde lo institucional no llega, donde las reglas se doblan, donde la noche tiene dueño. En muchos barrios populares de México y Centroamérica, todavía se escuchan relatos sobre nahuales urbanos. Hombres que se convierten en perros enormes y caminan sobre los techos. Mujeres que, en ciertos días, desaparecen de sus casas y regresan con los ojos distintos. Viejos que saben soñar con cuerpo de gato y regresan con noticias de los muertos.
A veces se les llama brujos, otras veces simplemente se les respeta en silencio. No hay rito explícito, pero sí reconocimiento tácito. Las ciudades son espacios de mezcla, de choque, de reinvención. El nahualismo, en este contexto, se hibrida. Se mezcla con esoterismos de nueva era, con espiritualidades africanas, con devociones populares como la Santa Muerte o los santos no canonizados. El nahual aparece entonces como símbolo de poder alternativo, de protección en contextos de violencia, de resistencia frente a una ciudad que devora. Muchos lo buscan para defenderse, para romper hechizos, para proteger a los suyos. Otros lo temen, porque sienten que está fuera de control. Este renacer urbano del nahualismo también ocurre en lo simbólico. Artistas, poetas, muralistas, músicos han retomado la figura del nahual como emblema de identidad y resistencia. En los muros de colonias bravas, aparece pintado el coyote que observa, el jaguar que cuida, el búho que vuela sobre las calles. En las canciones de hip hop o cumbia sonidera, se nombra al nahual como guardián del barrio. En los grafitis, se escribe su nombre como conjuro, para espantar la muerte, para marcar el territorio, para recordar que hay fuerza en lo que no se ve. En estos contextos, el nahual ya no es solo figura espiritual. Es también símbolo político y social. Representa lo que no se deja domar, lo que escapa al control del Estado, de la Iglesia, de la academia. Es la bestia interior que sobrevive entre el concreto. No obedece horarios ni leyes. Tiene su propio código. Y aunque muchos lo ridiculizan, hay quienes saben que su rastro es real. Que detrás del personaje hay una red de conocimientos, de silencios, de presencias. En los espacios urbanos, la relación del nahual con la comunidad se vuelve más ambigua. Ya no hay cabildos tradicionales, ni cargos rituales, ni calendarios agrícolas. Pero sí hay vínculos. El nahual urbano puede ser guía, curandero, o incluso protector informal en zonas donde la policía no entra. Su poder no siempre es simbólico, puede tener control sobre redes locales, sobre flujos de favores, sobre la economía del miedo. Su figura se sitúa entre lo espiritual y lo político, entre lo invisible y lo concreto. A la par, hay también un neonahualismo que emerge desde otras clases sociales. En círculos de espiritualidad urbana, en talleres de autoconocimiento, en grupos de estudio del chamanismo, el nahual se convierte en arquetipo, el otro yo, el animal interior, la energía que sana. Aquí se reinterpreta desde claves psicológicas o simbólicas, con influencia de Carl Jung, del New Age, de corrientes neopaganas. Aunque esta versión suele estar desconectada de las tradiciones indígenas, revela que el símbolo sigue vivo, que su poder de transformación no ha sido olvidado. Esta expansión hacia lo urbano tiene luces y sombras. Por un lado, muestra la vitalidad del nahualismo, su capacidad de adaptación, su fuerza para resonar en nuevos contextos. Por otro, revela el riesgo de su vaciamiento simbólico. Cuando se le despoja de su raíz comunitaria, de su vínculo con la tierra, el nahual puede convertirse en simple producto, en moda, en máscara sin fondo. Por eso, muchos sabios indígenas desconfían de estas apropiaciones. No porque nieguen el cambio, sino porque saben que el poder verdadero requiere compromiso, respeto, pertenencia. Pero incluso en medio de esta tensión, el nahual sigue caminando. No es figura estática, sino movimiento constante. Puede habitar tanto una montaña como una azotea. Puede manifestarse en un sueño campesino o en un mural urbano. Puede hablar con voz antigua o con slang de barrio. Porque el nahual, más que una figura cerrada, es un canal, una forma de escuchar lo que normalmente se calla. Y en la ciudad, ese silencio tiene muchas formas. En tiempos de crisis, social, ecológica, espiritual, la figura del nahual urbano puede ofrecer un puente. Entre lo humano y lo animal. Entre lo ancestral y lo contemporáneo. Entre la desesperación y la dignidad. Porque la bestia que habita en nosotros no siempre quiere devorar. A veces quiere proteger. A veces quiere volver a recordar cómo se camina sin miedo entre la oscuridad y la luz. Cuerpo animal, cuerpo ritual.
Los antiguos no separaban el cuerpo del espíritu. El alma tenía forma, el cuerpo tenía memoria, la materia hablaba. En ese mundo donde todo estaba vivo, la piedra, el agua, el monte, la sombra, el cuerpo del nahual era frontera y umbral. Cuando alguien se transformaba, no solo cambiaba de forma, se reescribía la relación entre el tiempo, la carne y el símbolo. El cuerpo del nahual no era disfraz. Era ritual en movimiento. En la iconografía prehispánica, los cuerpos híbridos abundan. No son monstruosidades, sino mapas. Mapas del alma y del cosmos. Figuras humanas con garras de jaguar, sacerdotes con piel de serpiente, guerreros que portan picos de ave o colas de coyote. No son representaciones del otro animal, son el reconocimiento de que ese otro habita en nosotros. Que somos también eso que no se ve, eso que se arrastra, que aúlla, que vuela. La metamorfosis no es castigo, sino forma de acceso a otra dimensión. La transformación del nahual implica una ética corporal. No basta con decir que uno se convierte. Hay que prepararse, contener, resistir. El cuerpo humano es entrenado, se somete al ayuno, a la inmovilidad, al trance. La conciencia debe soltar las amarras sin romperse. La respiración cambia, el ritmo cardíaco se ralentiza, los sentidos se abren. A veces se usan plantas, cantos, danzas. Cada gesto, cada movimiento, forma parte del pasaje. Es rito, no espectáculo. En muchas comunidades indígenas, los danzantes que portan máscaras de animales no lo hacen como simple escenificación. Representan, encarnan, reproducen una verdad. En la danza del jaguar, por ejemplo, el danzante no imita, se convierte. Durante unos minutos, los del tambor, los del paso, los del fuego, no hay diferencia entre él y el felino. Ese momento es sagrado. No por la estética, sino por la experiencia del límite. Es un modo de recordar que el cuerpo humano no está cerrado, que puede volverse puente. El arte contemporáneo ha recogido estas intuiciones. Muchos creadores, indígenas y no indígenas, han trabajado con la figura del nahual como forma de explorar la identidad, el género, el territorio, la violencia. En la pintura, la danza, el performance, la literatura, el cuerpo del nahual aparece como símbolo de transgresión y de memoria. No es casual, el nahual, por definición, desobedece las categorías fijas. No es uno ni otro, es ambos. Es lo que cambia. Y en un mundo obsesionado con las identidades rígidas, esa fluidez es una forma de resistencia. Hay performances en los que el artista se recubre de pieles, de ramas, de pintura corporal, y habita espacios liminales. Camina por las calles, entra a galerías, se acuesta en plazas. No habla, pero su presencia incomoda, interpela. Es el nahual como crítica, como grieta. Como recordatorio de que debajo del cemento aún late la tierra. De que el cuerpo puede volver a ser rito. De que aún hay algo sagrado en la mirada del animal. El cine también ha explorado esta figura. En películas que cruzan el terror, el realismo mágico o el documental, el nahual aparece como eco del pasado y presencia del presente. No siempre con precisión etnográfica, pero sí con una intuición estética poderosa, la de que el cuerpo es territorio de disputa entre lo visible y lo invisible. Entre lo que se nombra y lo que se calla. Entre lo que se enseña y lo que se transmite en secreto. En los espacios urbanos, algunos rituales han reaparecido adaptados a nuevos contextos. Danzas callejeras con máscaras de coyotes. Intervenciones artísticas en mercados. Tatuajes de jaguar como forma de afirmar una identidad originaria. En estos actos, el cuerpo vuelve a ser lenguaje. El animal no está fuera, está inscrito en la piel, en el gesto, en la historia. Y cada movimiento es una forma de recordar. Pero no todo es arte. En lo cotidiano también hay cuerpos rituales. La curandera que sopla sobre un niño enfermo. El hombre que barre la entrada de su casa con ramas de pirul. La mujer que se cubre con ceniza para entrar al monte. Son acciones pequeñas, casi invisibles, pero cargadas de sentido. Son formas de cuidar el cuerpo como umbral. De reconocer que en él habita algo más que carne.
El nahualismo, entonces, no es solo relato ni símbolo, es práctica encarnada. Es una forma de habitar el cuerpo como posibilidad. De desobedecer la forma única. De recordar que la identidad no se agota en lo humano. Que llevamos dentro huellas de pájaro, de felino, de reptil. Que nuestro cuerpo no es cárcel, sino cruce de mundos. Y en un tiempo donde el cuerpo ha sido medicalizado, disciplinado, explotado, el cuerpo ritual del nahual es una provocación. Nos dice que aún es posible usar el cuerpo para sanar, para nombrar lo innombrable, para reconectar con lo silenciado. Nos recuerda que, a pesar del ruido, el cuerpo aún sabe danzar. Y que en esa danza vive algo que no muere, la memoria de quienes supieron volverse otros sin dejar de ser ellos mismos. La figura liminal. El nahual no pertenece a un solo mundo. Ni completamente al humano, ni del todo al animal, ni santo ni demonio, ni figura del pasado ni invención del presente. Su fuerza está, precisamente, en esa ambigüedad. En su capacidad para moverse entre planos, cruzar límites, habitar umbrales. El nahual es, por esencia, una figura liminal, habita la frontera y, al hacerlo, la transforma. En las culturas mesoamericanas, el umbral no era un espacio de paso, era un espacio de poder. El monte, la cueva, la orilla del río, el cruce de caminos, el sueño, la medianoche. Todos esos lugares y momentos eran vistos como puntos de contacto entre lo visible y lo invisible. El nahual opera en ese territorio. Por eso, aparece con frecuencia en relatos que ocurren al caer la noche, en el límite del pueblo, cuando el niño está entre dormido y despierto. Lo liminal no es solo espacial o temporal, es también psicológico, simbólico, emocional. En términos antropológicos, las figuras liminales, como el bufón, el chamán, el loco, el transformista, son aquellas que desestabilizan las categorías dominantes. Que nos obligan a preguntarnos qué es lo real, lo permitido, lo verdadero. El nahual cumple esa función. Al transformarse, pone en crisis la idea de una identidad única. Al moverse entre mundos, cuestiona la división entre naturaleza y cultura. Al curar y castigar, desmonta las jerarquías entre lo sagrado y lo profano. Su doble pertenencia le otorga un poder que no puede institucionalizarse. El nahual no forma parte del gobierno tradicional, ni de la estructura eclesiástica, ni de la lógica estatal. Pero está ahí, operando desde los márgenes. Su palabra no es ley, pero influye. Su saber no es académico, pero pesa. Su poder no es visible, pero se respeta. Es figura incómoda porque no obedece a un solo lenguaje. En la lógica cristiana, esta ambigüedad ha sido fuente de sospecha. Lo que no es claramente bueno, se asume como maligno. Lo que no encaja, se margina. Así, el nahual fue demonizado. Pero en las comunidades indígenas, su ambigüedad es fuente de respeto. Porque solo quien conoce ambos lados del mundo puede mediarlos. Solo quien ha cruzado puede guiar. Solo quien ha conocido la sombra puede ofrecer luz que no deslumbre. En el ámbito psicológico, el nahual puede entenderse como una expresión del doble, del inconsciente, de la sombra. Esa parte de nosotros que no controlamos del todo, pero que nos constituye. La tradición occidental ha temido a ese otro yo, lo ha reprimido, negado, patologizado. Pero el nahualismo propone otra cosa, convivir con el doble. Escucharlo. Aceptarlo. Aprender de él. No para rendirse, sino para volverse más completo. En tiempos modernos, esta figura liminal ha adquirido nuevos rostros. En la literatura, aparece como símbolo del mestizaje, de la hibridez cultural, de la transgresión identitaria. En la política, como emblema de lo que no encaja en las categorías dominantes. En el arte, como estrategia para desbordar la razón instrumental. El nahual se convierte en metáfora de todo aquello que resiste ser clasificado, el migrante, el queer, el indígena urbano, el cuerpo en transformación, la memoria que no encaja en los archivos oficiales. Por eso, sigue siendo figura poderosa. Porque nombra lo que no se deja nombrar. Porque actúa donde otros solo contemplan.
Porque recuerda que la vida no es una línea recta, sino una espiral de cruces, cambios y retornos. El nahual es, en este sentido, una clave de lectura para nuestra época. Nos obliga a revisar lo que creemos saber. A dejar de ver el mundo en binarios, humano-animal, cuerpo-alma, bien-mal, civilización-naturaleza, y empezar a pensar en relaciones, en movimientos, en continuidades. Y sin embargo, no todo puede ser traducido. Parte de la potencia del nahual está en su resistencia a la captura total. Siempre hay algo que se escapa, que no puede ser explicado del todo, que se esconde en la sombra. Esa opacidad no es defecto, es condición. Lo liminal no se domina, se atraviesa. Y al hacerlo, se transforma quien lo cruza. El nahual, entonces, no es solo un personaje de la tradición mesoamericana. Es una figura universal de la transgresión creadora. Una puerta que se abre entre mundos. Un espejo que no refleja, sino revela. Un animal que no huye, sino que guía. Y como todo lo que habita la frontera, es también una promesa, la de que hay otra forma de ser. Más libre, más múltiple, más viva. Lo que queda del nahual. Pocas palabras sobreviven tanto. Menos aún las que, como nahual, no se congelan en una sola forma, sino que cambian con el tiempo, se doblan, se ocultan, se transforman. La historia del nahual no es la de una creencia que fue superada, ni la de un símbolo que terminó en los libros de antropología. Es la historia de una figura viva que ha resistido siglos de conquista, persecución, ridiculización y olvido, y que, sin embargo, sigue ahí, caminando entre nosotros. ¿Pero qué queda hoy del nahual? ¿Qué sobrevive más allá del relato, del mito, del símbolo? La respuesta no es simple. El nahualismo ya no es lo que fue en las comunidades prehispánicas, ni lo que fue en los pueblos rurales del siglo XIX. Ha cambiado. Se ha desplazado. Pero no ha muerto. Está en los cuentos, en los silencios, en los gestos. Está en la forma en que algunos miran a los animales, en el respeto que todavía se guarda a ciertos montes, a ciertas cuevas, a ciertas noches. Queda el relato. El cuento del nahual que aún se susurra en la cocina, en la fiesta, en la borrachera, en el velorio. Historias que enseñan a temer y a respetar. Que explican el mundo de otra manera. Que advierten que hay cosas que no se deben hacer, lugares donde no se debe entrar, nombres que no se deben decir en voz alta. El nahual persiste como narración porque la palabra es un modo de conservar el mundo. Y contar una historia, aunque parezca mínimo, es también una forma de resistencia. Queda la práctica. En muchos pueblos, aún se consulta al nahual, aunque ya no se le llame así. El curandero que sopla, que interpreta sueños, que camina de noche por caminos que nadie más toma. La partera que conoce el cuerpo y el espíritu. El hombre que, dicen, tiene un animal que lo sigue. Las ceremonias que no se anuncian. Los rituales que sobreviven sin permiso. El nahualismo sigue vivo en estas formas invisibles, en estos actos que no se inscriben en registros, pero que continúan marcando la vida de las comunidades. Queda la sospecha. El miedo. El respeto. Porque aun donde se ha perdido el conocimiento preciso, persiste la sensación de que hay algo más. Que hay personas que no son como todos. Que hay momentos que no se deben profanar. Que hay saberes que es mejor no invocar sin preparación. El nahual sobrevive en la ambigüedad. Y esa ambigüedad, lejos de debilitarlo, lo protege. Como si el secreto fuera su última forma de defensa. Queda también el símbolo. El arte lo ha adoptado como imagen de rebeldía, de identidad, de mestizaje. El nahual aparece en murales, en novelas, en canciones, en tatuajes. A veces como gesto político, a veces como memoria ancestral, a veces como moda. Pero incluso en sus formas más domesticadas, sigue siendo una figura incómoda. El nahual no es domable. Siempre guarda algo salvaje. Algo que escapa. Queda, finalmente, la pregunta. ¿Y si nosotros también tenemos un otro yo? ¿Y si en lo más hondo de nuestra identidad habita algo que no es del todo humano, ni del todo racional?
Y si aún podemos reconectar con eso que hemos llamado instinto, espíritu, animal, sombra, el nahualismo no ofrece respuestas cerradas. Ofrece caminos, duelos, transformaciones. La posibilidad de volver a mirar al mundo y a nosotros mismos como parte de un todo más vasto y misterioso. En tiempos de crisis ambiental, espiritual, política, el nahualismo es también una advertencia. Nos recuerda que no hay impunidad ante la ruptura del equilibrio. Que dañar a la naturaleza es dañarse a uno mismo. Que olvidar el lenguaje de los animales, del monte, del sueño, es quedar sordo a lo esencial. El nahual, en este sentido, no es solo figura del pasado, es posibilidad futura. Una manera distinta de estar en el mundo. Lo que queda del nahual, entonces, es suficiente para seguir andando. Para seguir preguntando. Para seguir cuidando. Para no olvidar que en el borde de todo lo conocido, en los sueños, en el arte, en la piel, en la palabra, aún se mueve una sombra que no es amenaza, sino promesa. La promesa de que el alma puede cambiar de forma. De que la memoria puede volverse animal. De que lo sagrado no ha muerto, solo se ha vuelto más difícil de ver. Inspirado en el libro El Nahualismo de Roberto Martínez González, publicado en 2019. La guarida del Nahual.